Ahora presentamos Entre tú y yo hablamos de sexo, junto a la psicóloga clínica Alexandra Vidal y el comunicador Óscar Mancilla. Un espacio de ayuda, orientación para adquirir más conocimientos y también resolver problemas de patologías o distinciones sexuales. Entre tú y yo hablamos de sexo. Esperamos tu llamado al 222 52 56 49 directamente durante el programa para recibir la ayuda y aclarar dudas con respecto a sus problemáticas, o pueden escribir a contacto@alexandrateorienta.cl. Entre tú y yo hablamos de sexo, junto a Alejandra Vidal y Óscar Mancilla. Entre tú y yo hablamos de sexo, junto a la psicóloga clínica Alexandra Vidal y el comunicador Óscar Mancilla. Revisa nuestro podcast en el canal de YouTube Alejandra Te Orienta, para aquellas personas que por temas de horario no pueden seguir la transmisión en directo. Además pueden escribir a contacto@alexandrateorienta.cl. Entre tú y yo hablamos de sexo, junto a Alexandra Vidal y Óscar Mancilla, los días lunes de 18:30 a 19:30 horas por Alexandra Te Orienta Radio. Hola, ya estamos con un nuevo programa de Entre tú y yo. Hablamos de sexo. Hoy día es un día feriado porque es lunes 15 de agosto, el Día de la Virgen. La Asunción, ¿Sí? Asunción. Felicitaciones a todas las Asunciones y a la Virgen María, obviamente, en la cual hoy nos encontramos en un día religioso, pero que no perdonamos, ¿eh? Nosotros seguimos hablando de sexo siempre. Sí, yo lo encuentro maravilloso porque hoy día hay mucha gente que está descansando, que está en sus casas, y qué mejor que poder hacerle un programa y a lo mejor también interactuar en vivo llamando al número 22 25 25 649. Repito, 22 25 25 649. También pueden escribir cualquier duda a contacto@alexandrateorienta.cl o simplemente meterse a la página de Facebook de Alexandra Te Orienta, donde aquí Andrea, no iba a decir quién, dice no me lo pierdo, y hay algunos comentarios ya a priori. Estamos casi ya calentitos, ya nos estamos entrando en la tarde, las 5:04 para ser exactos, y obviamente saludar a nuestros amigos de la radio Las Garzas FM, sobre todo porque nos están transmitiendo en el día de hoy, y al mismo tiempo también a Radio Generación Urbana Online, que también nos estarán transmitiendo directamente. Con lo cual, damos comienzo este lunes 15 de agosto, estamos a mitad del mes de agosto, ya con muchísimas ganas. Se nos viene la primavera, ¿eh? Se nos viene la primavera, pero súper bueno, porque ya el calor, la energía, el sol, y te empiezan las flores, todo empieza a florecer, es bueno. Las alergias comienzan, empiezan los romelizos de la mañana, no. los estornudos del mediodía. Pero no metamos nada negativo. Siempre hay que ponerlo de las todo. Flores, sí, pero habla de las flores, dejemos lo negativo. Y porque sigo pensando y sigo diciendo que lo voy a hacer este miércoles que viene, un programa bastante interesante en Alexandra Te Orienta, que el aquí y el ahora, con toda la convicción del mundo, es lo único certero que tenemos. Mañana o más tarde nos puede cambiar la vida. Bueno, el tema hoy día creo que es un tema bastante interesante, porque podemos hablar de casos, podemos desglosarlo. Óscar, que es el tema, cómo todos los traumas, desde lo que tú decías, desde lo visual y algunas cosas que después vas a agregar, pero traumas desde la infancia, por abusos, por violaciones o por malas indicaciones o por no hablarse, pueden ir invalidando tanto el hombre como la mujer en la vida adulta, en la adolescencia, en las relaciones sexuales. Exactamente, o sea que el tema de hoy es los traumas dentro de la sexualidad, y obviamente todos hemos pasado por alguna circunstancia, miedos, desconocimientos, falta de comunicaciones, que nos han conllevado siempre, pues bueno, a esos traumas. Pero esto con etapas que estamos hablando, que nos van trascendiendo poco a poco. O sea, empezamos desde la niñez, en el cual
nos vamos generando un mundo, ¿ah? Después viene la adolescencia en el cual el mundo se nos empieza a hacer a nosotros como pesado y finalmente pasando por lo que es un concepto de adulto, que ahí es cuando llegamos todo el cúmulo y finalmente nos encontramos en ese traspaso de la vida en el cual nos pasa la cuenta, ¿ah? Sí. Entonces es importante que toquemos un poquito esos 3 puntos, la niñez, la adolescencia y sobre todo lo que es el concepto adulto. Bueno, sí, yo me quería ir más con casos, y que lo podríamos desglosar, que siempre es más entretenido con casos más que hablar de la literatura, que a veces es un poquito más crudo, más duro, pero es verdad, nosotros desde que nacemos estamos formando el aparato psíquico con todo lo que tiene que ver con las vivencias, no solamente las relaciones afectivas, sino que desde el día 0 hasta los 6 años se forma nuestro aparato psíquico. Pero también dentro de eso pasan cosas que están las etapas que decía Freud, que son las etapas súper importantes, que es la etapa anal, la etapa oral, etcétera. Entre esa etapa... Espera, ¿la etapa qué? Anal, ¿Ya? la etapa oral... Es que no me quiero ir mucho a Freud porque no creían... Después viene el periodo de latencia, que decía que uno empieza a descubrir toda la parte sexual cuando tú estás con la etapa oral, por ejemplo, cuando succionabas el pezón de tu madre o succionabas el dedo, estabas descubriendo el mundo a través de chupar. Después también estaba la etapa anal, que era una etapa súper importante para Freud, porque el niño de alguna manera hacía una manipulación desde que con la parte anal, desde que tenía que hacer cacuya, en el fondo empezaba a restringir. Pero no me quiero meter en una cosa, no quiero ser como tan técnica porque Freud es bastante crudo y bastante pesado. Lo que sí quiero hablar es que ha sido súper interesante ver pacientes, por ejemplo, que han llegado a la consulta a lo largo de por lo menos en estos 6 años que estoy trabajando, como por una ignorancia o como niños que empiezan a descubrir, porque los niños cuando son chicos, tú sabes que tienen sensaciones, no saben decir como nosotros que nos estamos masturbando o que estamos sintiendo placer, no saben, pero se tocan una zona erógena y obviamente que sienten sensaciones. Sí, obvio, y cuando te encuentras lo clásico, yo me recuerdo haber visto el niñito detrás de la abuela porque había estado en la playa y se había estado dando con la arena. No, pero ya lo más etcétera, chiquitito. Sí, chiquito, muy chico, guaguas, muy pequeño. Guaguas, podemos llegar a un punto en el cual nos encontramos... Pero entonces estamos tocando ahora la niñez. La niñez, la infancia. Entonces, en esa etapa, una cosa importante es que una madre no debería asustarse, por ejemplo, cuando el niño, como tú decías, que tiene el pene y se está tocando permanentemente, estamos hablando de niños chicos, 3, 4, 5 años que se está descubriendo, o la niñita que también se toca sin saber que se está masturbando y que a veces, muchas veces, el clítoris ha estado hasta casi como florecido, súper irritado, porque se ha tocado. Uno no debería hacer absolutamente nada porque es una cosa normal del descubrimiento. Claro, es que, a ver, son las visiones totalmente diferentes, no es la misma visión de un niño que no está erotizado, que no tiene nada de erotismo ahí tiene un concepto simplemente natural y organal, o sea, de órganos y de efectos y sensaciones, pero que no está erotizado para nada como nosotros lo vemos en los adultos. Pero ¿qué pasa? Claro, pero mi pregunta ahí es súper importante. ¿Qué podría pasar ahí si hay una mamá, por ejemplo, que tuvo un trauma desde la infancia, que fue abusada, violada y que ve a su hija y que nunca lo habló? Porque muchas veces no se habla, no se toca, no se van, lo tienen y después vamos a hablar cómo lo tienen cerrado, o sea, lo tienen no es encapsulado, sino que bloqueado. Bueno, entonces una madre que llegue, que vea esto, que no lo tome como algo, o sea, es algo completamente normal. Mira, en este descubrimiento, yo no sé, tú puedes hablar después de la parte tuya como hombre, yo hablo más de la parte profesional. Me recuerdo que había una paciente, por ejemplo, que había llegado con una enfermedad, mira lo que es el cuerpo, había llegado con una enfermedad de fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad, lo habíamos dicho el otro día, psicosomática que te afecta a todo tu cuerpo. Esta paciente tenía una enfermedad de fibromialgia, de haber tenido 40 años hace 6 años atrás, donde estaba inválida con sus manos, con todo, y empezamos a trabajar, obviamente con hipnosis, con todo. La paciente sanó. Pero a mí yo me preguntaba por qué tenía un trastorno psicosomático y qué pasaba. Y junto a eso pasaba también que tenía un problema en la sexualidad con su marido. Y su cuerpo estaba afectado. Y entre lo que hablamos, no estoy hablando de nadie en particular porque no estoy nombrando a nadie, estoy hablando de NN, he cambiado las edades y todo. Esta paciente cuando chica había tenido, obviamente tipo 5, 6 años o 7 años, con su hermana,
sin saber, descubriendo la parte sexual seguramente, sintieron placer al tocarse y varias veces tuvieron conductas repetitivas en esto, en la ignorancia. Y esto de repente lo dejaron y cuando llegan por lo menos la paciente, cuando llega a la edad de la adolescencia, siente una culpabilidad tremenda porque se sentía sucia, porque se sentía lo que había hecho era algo atroz, y además el sentimiento de culpabilidad de haber hecho algo con su hermana que era indebido, poco menos que era lesbiana, y dentro de la ignorancia sin poder contárselo a nadie. Y esto perduró en el tiempo hasta que hizo una patología en su cuerpo. Básicamente no pudo concretar relaciones sexuales con el marido solamente para tener 3 hijos. Y finalmente esto, después de tantos años, desde los 6 años guardado y reprimido, hasta los 40 que llega a la consulta y que gracias a Dios se abre, la paciente por primera vez tiene la liberación cuando yo le digo que esto es completamente normal, que si no hubo una maldad, porque los niños no tienen la maldad, de ella sin saber, en la ignorancia de haberse tocado con la hermana y haber descubierto cosas sin ningún tipo de saber lo que estaban haciendo, simplemente sintiendo placer. Estamos hablando volvemos al mismo tema. ¿En qué tiempo, perdona, disculpa, en qué años decíamos que tenían ellas más o menos? 6 años. 6 años. O sea, ahí no estaba el erotismo, no había ningún concepto, aún no, venía de la mano de... Ella sentía sensaciones de placer. No, pero a ver, sí, pero seguimos con el mismo caso, que no es un tema erotizado, no está aún sexualizado, sino simplemente son sensaciones, etcétera, etcétera. Claro, pero déjame terminar ese punto que es re importante, porque puede haber personas que están escuchando. El tema es que después lo bloqueó y lo mantuvo ahí bloqueado, y obviamente que esto le jugó una mala pasada con su cuerpo, el sentimiento de culpabilidad, hasta que hay una liberación donde cabe, bueno, en este caso fue en mí, donde se le explica que esto es totalmente normal y que lo que hizo no tenía ninguna maldad y se trabaja. Esto es recurrente y permanente, no solamente ha pasado en mujeres, ha pasado en hombres, han pasado en mujeres que han jugado hasta sin saber, con juguetes que en esa época no sabían lo que era el sentimiento de culpabilidad, de que te bloquea la parte sexual. Claro, es que, a ver, aquí nos encontramos en unos casos muy concretos. A ver, en el tema de la niñez, sobre todo que nos podemos encontrar desde los abusos directamente o indirectamente, porque hermanos que han vivido la experiencia de otro hermano, etcétera, etcétera, que también les marcan. ¿Pero tú vas a entrar directamente al abuso? No. Yo hablo también de la parte de la experiencia visual. Ha pasado el hecho de que a lo mejor los papás han podido mantener una relación sexual y de golpe entra el niño sin esperar. Esto también, si luego no es hablado, si es todo con una sensación de, imaginaros, entra el niño, los papás no saben cómo reaccionar, pueden reaccionar desde el grito al efecto de parar, de que se genera un trauma, y también de lo que es ahí que empiezan esos desconocimientos, esos tabúes, si no se sabe llevar un poco a la explicación, porque si no, al final, ¿qué pasa? El niño entra en una situación de no entender qué pasó. Los papás entran en un hermetismo para no complicar más allá, y aquí es cuando se empieza esa bola que empieza a crecer. Tú tocaste un punto súper importante que a lo mejor puedo aportar desde la psicología, que ahí es súper violento cuando un niño o una hija entra y ve a un padre y una madre en un acto sexual. Es algo violento porque hay muchos niños que han entrado. Me recuerdo que también he tenido pacientes que han tenido disfunciones sexuales por ese trauma, que han entrado a la pieza los padres en silencio y que han visto que el padre está encima de la mamá con movimiento y lo han visto como algo súper violento y lo ha traumatizado hasta el día de hoy, que no han podido concretar un acto sexual normal. Y espérate, que los padres ni siquiera se han dado cuenta, entonces por eso hay que tener mucho cuidado y lógico, abrir eso, porque hay gente que yo creo que este programa va a servir mucho de que todas estas cosas son normales, pero que se pueden abrir. ¿Me entiendes? Porque hay personas que han encontrado como un acto violento, como un acto indeseable, ver a los padres haciendo un acto sexual. Es fuerte la situación, incluso... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces, yo recuerdo en especial un amigo que en la confianza, y obviamente seguirá en la confianza, no tengo por qué decir el amigo, pero me explicaba un tema muy curioso. ¿Cómo la mente puede llegar a provocar un bloqueo total de un momento, de una circunstancia, y dejarlo resguardado en un vacío de casi un agujero negro que no sabe cómo entrar? Y este chico me explicaba que siempre había tenido como una sensación un poco rara con el papá.
El papá era el clásico papá que le gustaba poner a sus hijos entre las piernas, encima de las piernas, apoyarlo, que siempre tenía la sensación del toqueteo de las piernas y tal. Y él no sabe por qué tiene un rechazo hacia el papá y no entiende bien por qué. Porque hay un momento oscuro de su vida que no entiende por qué tiende a tener ese pavor, esa sensación. Y lo conlleva a años repetitivo. No entró en un concepto homofóbico, no lo entró, pero sí a un temor hacia la homosexualidad, hacia el tener una inclinación, etcétera, etcétera. Capsula un poco este mundo y un día hablándolo, pues me comentaba, y claro, esto venía, imagínate, estamos hablando de una edad de 5 o 6 años, comentando, y que hasta el día de hoy lo tiene como en chispas, que yo ahí le comentaba, bueno, esto vas a tener que sí o sí hablarlo con un especialista, mirar de hacer una hipnosis y entender por qué ese vacío se te creó, porque obviamente hay una explicación que tienes pendiente. Bueno, ahí tú tocaste un tema súper importante y vamos a entrar de uno en lo que es el abuso. Hay muchos niños que han sido abusados, mujeres y hombres que han sido abusos. Cuando uno habla de abuso son toqueteo o lo que le hacían a tu amigo, donde no hay violación. Y luego está lo que es la violación. Pero para un niño que un padre haya abusado de su hija, que un tío, que generalmente los que abusan son personas que son muy cercanas, pasa algo muy importante acá y esta es la secuencia. La niña abusada o el niño abusado siempre cree que es culpable porque de alguna manera fue amenazado, porque se da cuenta, aun cuando no sabe lo que estaba pasando, se da cuenta que la persona cercana, el hermano, el tío, el cuñado o el padre, está abusando. Entonces, al principio parte con la culpabilidad, de sentirse que fueron las seductoras de haber provocado la situación, lo que no es así porque son niños y además son abusados por personas mayores, esa mayor de edad. Luego entran a la edad de la adolescencia en un momento donde obviamente hay un bloqueo inconsciente, donde esta vivencia la bloquean y pasa un poco lo que tú decías, que sienten un rechazo que no saben por qué, porque es tanto lo que lo bloquearon que no saben cómo poder decir y explicar lo que están, expresar su sentir, pero que obviamente empiezan a tener un cambio conductual que muchas veces los padres no se dan cuenta. El niño deja de comer, o el niño se pone más agresivo, la niñita no quiere ir al colegio, o hay algo que tú, si tú estás pendiente de tus hijos, te vas a dar cuenta que algo pasó. Sí, o entra en un concepto más agresivo. Él cambia en una conducta de un niño que era súper calmado, súper relajado, y entra en un tema más desafiante, mucho más constatado. Bueno, conductual. Y ahí es cuando entran en una relación de pareja, y obviamente no pueden tener una relación de pareja sexual normal. Por ejemplo, he visto muchos casos de mujeres que han bloqueado la situación y que tienen vaginismo, que no pueden ser penetradas y que obviamente han pasado por un ginecólogo, se han hecho todos los exámenes, no hay ningún problema. Cuando hablo de vaginismo es cuando se rigidiza la musculatura de las piernas de la vagina y obviamente que no puede ser penetrada porque el dolor es un dolor horrible. Pero que la paciente viene en ayuda psicológica sin saber por qué. Y que tú básicamente no siempre vas a ir a buscar un abuso sexual, porque no siempre tenés que ir a buscar y decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú fuiste abusada sexualmente o fuiste violada, porque es muy peligroso. Entonces uno empieza a buscar, a indagar, o a veces que yo creo que un súper buen instrumento trabajar con la hipnosis, como tú lo nombrabas, que para mí es la mejor herramienta que tengo en psicología, que uno ha empezado a hacer una hipnosis y ha salido, ponte tú, que el tío, cuando era chica, la tocaba mientras los padres estaban, no sé, comiendo, o la bañaba porque se tuvo que hacer cargo, y que obviamente inconscientemente esta niña se bloqueó y que hizo un vaginismo y que no puede ser penetrada, o que simplemente hubo algún abuso sexual. Ojo, nos encontramos con dos situaciones. Yo te lo comento porque, mira, a ver, tú sabes que yo soy embajador de algunas circunstancias, y en especial últimamente embajador de un lugar en el cual está en Buin, pero no quiero decir nombres ni nada de ello, porque sabes lo que ocurre, de que eso es un tema que yo hago personal y no lo quiero hacer público, no lo quiero hacer como que sea, no sé, alargar de nada, ni alardar de nada. Yo creo que es una cosa que a mí me llena mucho. Pero en especial este centro es un centro de acogida a niñas que precisamente todas ellas han sido o abusadas o violadas, o
brutalmente maltratadas, psicológicamente o físicamente, y que hay unas edades abismales por allá. Estamos hablando de un grupo de 60, 70 niñas, increíble el tema. Y cómo notas en sus miradas la sensación de que les han robado la inocencia. Sí. Ese es uno de los cargos más fuertes y que no podríamos dejar. Yo me planteo cada vez que voy a una de estas visitas que las niñas son impresionantes, porque lo que quieren buscar después es un cariño atroz, pero con una desconfianza. O sea, entran con un cariño, te abrazan con una facilidad impresionante, quieren sentirte, pero también hay un momento en el cual el rango de sentir cómo te abrazan pero agachan la cabeza es como que ha sido como que ellos mismos ceden, como es una sensación muy abrumadora en momentos y muy que tienes que estar muy entero para poder estar allí. Y la sensación en la mayoría de ellas todas hablan de pololos, todas hablan de niñitos, y son niñas de 12, 13 años, te estoy hablando, a la mayoría 17, 18, incluso mujeres que hay de 30 y tantos, 40 años que tienen un retraso mental muy fuerte, que fueron las más maltratadas en este caso. Entonces, cuando te encuentras con este tipo de robo de inocencia, de robo de niñez, te das cuenta que la mayoría de ellas tienen tendencia a dos factores. No les tienden a poner cabellos hacia la cara, tienden a afiarse, tienden a no asearse lo suficientes. Exactamente, ahí es donde yo quería llegar. Qué lástima, porque uno de los comentarios que me hacía una de las niñas me decía: ¿sabes lo que me pasa, tío? Que a mí me hicieron el daño y soy yo la que tiene que estar en este lugar. Sin embargo, el que me hizo daño está fuera. Es fuerte cuando te encuentras con esta situación, en cómo tienes que ir poco a poco recuperando la confianza, una confianza que fue robada, que fue transgresora al máximo. Y esto lo que a mí me preocupa es... No, dejemos el tema. No. Yo te dejé hablar porque ahora sigamos con el tema porque es re importante lo que... Sí, no, pero me refiero, a mí lo que me preocupa de estas niñas, que son niñas que van con hermanas, que han sido después eliminada toda la familia, claro, cuando es por parte de la familia, obviamente les quitan a todos los hijos y las llevan allá. Son solo niñas, acá solo hay niñas. Y a mí lo que me preocupa de estas niñas es que, por eso te decía, de los abusos directamente e indirectamente, porque algunas fueron que las niñas, las más pequeñas no lo vivieron, o las grandes denunciaron en el caso de que vieron que las pequeñas estaban pasando por el mismo proceso de ellas. Aquí es un tema que lo que me preocupa más es el caparazón que se llega a generar, que por desgracia en este tipo de centros te encuentras en que la solución es entre un psiquiatra, porque no entre un psicólogo, entre un psiquiatra directamente, y las atiborran ahí a pastillas, pero a base de bien, en vez de darle, creo que es lo que hacemos los demás, darles ese afecto, esa confianza, volviéndola a recuperar un poco toda esa esencia robada. Y a mí, por ejemplo, como hombre, a veces me siento sumamente... Al principio me costaba muchísimo, porque cuando te abrazan, tú no sabes cómo reaccionar, porque sabes la historia de alguna de ellas. Entonces ya no sabes cómo es, pero sí que el nivel sexualizado que tienen es increíble a ciertas edades, con 12 o 13 años, y cómo llegan a un punto de tener súper claro puntos que no deberían tenerlos tan claros, ¿sabes? Bueno, pero por ejemplo, mira, tomando en cuenta lo que tú hablaste y ahora viendo la otra parte psicológica, esas mismas niñas que están en ese centro van a crecer. Y muchas estuvieron en un centro y muchas no estuvieron en un centro, y que son finalmente las que llegan a la juventud o a la adultez y que llegan a la consulta o llegan a un consultorio o simplemente no llegan a ninguna parte porque no hay recursos económicos, porque hay incredulidad. ¿Puede ser? Ignorancia, después lo corto, ignorancia o simplemente se sienten tan sucias que van cargando con esto. Hay mujeres que han llegado acá a la consulta, yo me imagino que no solamente a la mía, sino que a millones, que ni siquiera el marido sabe que fue abusada por el tío, que fue violada por el padre o que algo pasó, y que además
repitiendo un poco lo que digo de la niña interna, que muchas veces tiende a replicar patrones conductuales desde el abuso. Se han casado con hombres que también han abusado de ella, que llegan con alcohol, que la obligan a tener relaciones sexuales cuando no quieren, y que finalmente van cargando con una culpa y con una castración sexual porque no fue abierto. O sea, estas mismas niñas de tu centro que tú vas, van a salir algún día a la calle y van a ser personas que van a tener una vida normal y que obviamente van a tener que buscar ayuda y pedir ayuda, porque las que están escuchando, o las personas que están, también pueden haber hombres que están escuchando el programa o lo escuchan más tarde diferidamente, que pueden hablar con su señora, y que esto no es de no sentirse culpable, de que fueron las que provocaron la situación, porque una niña no puede provocar a un adulto no puede tocar a un menor, ni a un menor, ni a una, o sea, ni a una niña, ni a un hombre, porque también los niños son abusados. Obvio. Y que muchas veces por esos abusos también hacen una vuelta inconsciente y le toman fobia a la parte sexual y salen homosexuales. Y yo tuve muchas pacientes, mujeres, que la abuela o la madre se había casado de nuevo o metió a una persona a su casa y el tipo abusó de la hija. Sí, pero y la madre muchas veces en silencio no hizo absolutamente nada, y esta niña tuvo fobia por los hombres y obviamente que no quiere tener un contacto, no quiere saber nada del pene, ¿me entiendes? O sea, no es solamente que te lesione físicamente, que te castre, que tú no puedas tener un orgasmo, o que puedas tener vaginismo, o que no quieras tener relaciones sexuales, que simplemente de repente no quieres tener fobia hacia el hombre. Hay mujeres que han llegado acá de 40 años que no han tenido una relación sexual porque fueron abusadas y no recuerdan qué pasó, ni siquiera violadas, no recuerdan qué pasó y no quieren tener ningún tipo de vínculo, y además tienen miedo de poder abrir esto. Sí, bueno, a ver, esto y también por las experiencias. Yo la verdad que siempre he dicho lo mismo. Yo he tenido experiencias no sé si tengo un imán, y esto lo habíamos hablado de los niños internos que van atrayendo a otros tipos de niñas y tal, pero sí que he tenido relaciones en las cuales parejas que han tenido estos antecedentes, y es preocupante porque son más de las que debieras, mucho más de los que la gente puede llegar a suponerse. Malas experiencias, desde expololos que las pegaban porque disfrutaban del sexo y entonces les decían que eran unas prostitutas si sentían así. No se podían desarrollar porque para ellas les hacían sentirse que era una señorita no tiene que sentir, parecía. Niñas que fueron toqueteadas por tíos, por hermanos, por circunstancias y tal, y que efectivamente llegan un carro de conciencia, de maltrato psicológico a sí mismos. En vez de denunciarlos, fueron sometidos a sí mismos a un silencio. Y la verdad que es una pena porque en los casos que yo he podido conversar y que me he dado cuenta cómo la mente humana es castigadora. Muchas veces nos hemos referido a una religión que era una religión castigadora, pero creo que ya vino desde nuestras células, que se nos convierten en el momento en que empezamos a ir creciendo y se nos empieza a generar normas. Nos damos cuenta que nuestra mente es castigadora al máximo, es castigadora de la inocencia, es castigadora de nosotros mismos. Pero tú dices castigadora aquí cuando tú... En todo. No, pero hablando del abuso sexual. En el abuso sexual, en que la persona automáticamente, cuando sucede esto, en vez de pensar que la otra persona es la que le hizo el daño, esa misma persona asimila que algo de ella hizo para que esa situación... O también ha pasado, Oscar, que la otra persona también te hace daño y te amenaza. Te amenaza que puede pasar algo. Y estaba pensando que no solamente en eso, también hay un trauma sexual que se puede producir cuando una persona por primera vez tiene relaciones sexuales a los 15, 16, 17, y si fue una mala relación sexual con un hombre que no fue cuidadoso, con un hombre que fue agresivo, con un hombre que la hizo, o sea, que sufrió, que pasó un dolor, que no fue una relación placentera, también puede castrarla sexualmente y puede invalidarla sexualmente. También pasa. O sea, básicamente el programa hoy día que nosotros estamos hablando, esto es para que entiendan que tanto hombres como mujeres, hablando del sexo, el sexo es algo que es súper placentero, el sexo es algo súper agradable, el sexo también une a las parejas, la sensación, el llegar al orgasmo, es tremendamente incluso relajante, sanador, unidor, etcétera, pero bien usado. Y por lo tanto, después, antes de terminar el programa, de poder dar claves cómo poder sanar, que las voy a dar con las técnicas que hay,
yo tengo varias técnicas para las situaciones traumáticas, de cómo podemos invalidarnos sexualmente por lo que tú decías, por un acto visual, que si ve a tus padres, por un padre o una madre que también te puede castrar sexualmente cuando te dice tú no puedes salir porque en el fondo puedes tener relaciones sexuales, o cuando la hija se arregla con una mini porque hay una edad que se pone en petos mini y que parece una prostituta, hasta una violación o hasta un abuso sexual de un toqueteo de un tío, hasta, ¿te quieres que te diga algo? Hay pololos que han violado a sus propias pololas. A un nivel transversal del nivel socioeconómico alto y bajo. No, bueno, es que aquí no hay un tema de socio... No, es que es importante decir que también hay pololos que la niña no ha querido tener relaciones sexuales, que lo ha hecho. Hay amigos que han salido que han confiado y que han salido, ponte tú, no sé, a una discoteca en la noche o algo, y la han llevado a algún lugar y le han amenazado diciendo, si no tienes relaciones sexuales en este lugar, te dejo botada en un lugar, no sé, X. O sea, a ese nivel... Por el miedo, induciendo al miedo, en el concepto también del físico, psicológico, cuando muchas veces la gente utiliza esta situación. Yo conozco, por ejemplo, casos en los cuales ha sido por miedo de decir a ti, ¿quién? Mira el cuerpo que tienes, mira la cara que tienes, mira qué tal. Descalificación. La descalificación lleva un punto a todo esto. O sea, los miedos, la vejez, muchas veces cuando utilizan que una persona es más adulta, le empiezan a sacar un poquito... O sea, esas relaciones tóxicas que llegan a provocar un daño mucho más al que nos podemos imaginar, y no solamente eso, sino cuando ya lo relacionamos todos con alcohol, con drogas, que ya aquí nos vamos a otro San Pedro, que aquí perdemos hasta el contacto de la realidad, ¿vale? Muchas veces estos casos nos puede pasar, pues bueno, por llegar a un trauma dentro de una sexualidad que es, como tú bien habías dicho, algo supernatural, algo para disfrutar. También cuando llegan, por ejemplo, desde la adolescencia. A mí lo que me preocupa de la adolescencia es el nivel grado de pornografía que están utilizando, y se ponen unos cánones tan elevados que luego llegan a un punto en que obviamente se encuentran una realidad en que no es ni una prostituta la que está ejerciendo, es una mujer normal y corriente, que a lo mejor no a todas les gusta que les insulten, que no a todas les gusta que les peguen. O sea, hay conceptos en el cual la sexualidad es muy amplio y el juego es de dos. Claro, pero ahí hay una opción de juego de dos. Ahí estamos que sea compartido, pero vuelvo a decir, ¿qué ocurre? Muchas veces, y de ahí la importancia de estos tipos de programas, y por eso tenemos tanta ímpetu y tanta fuerza al comentar, cuidado cómo utilizamos. La pornografía es parte de la sexualidad también, sí, está bien, pero no es la realidad que deberíamos llevar. Sí, ¿vale? Ahí, y esto sí. lo decimos porque yo me acuerdo, por ejemplo, el caso del niño que se empieza a conocer su cuerpo, y en mi época era lo clásico, quedábamos en casa del amiguete que siempre estaba solo, porque los papás siempre se iban, y allí nos juntábamos todos para ver películas porno, y finalmente hacíamos el pase a pase de los cuartos de baño y teníamos nuestra satisfacción, y algunos que decían que la habían tenido, otros que no, otros que para quedar bien decían que sí, que habían tenido su circunstancia. Todos estos pasos a pasos que hemos tenido en nuestra vida, porque al final los vamos a ver 1990, los vamos a ver del 2000, los vamos a ver del 2010, vamos a ver 2020, 2030, y la sexualidad existirá como de toda la vida. Bueno, también hay otro caso de situación traumática que también no puedo dejar de mencionar, y que también lo he visto en consulta, de adolescentes que bajo el efecto del alcohol, por ejemplo, estando en un estado de mucho alcohol, han tenido relaciones sexuales y han entregado la virginidad en un estado de borrachera, o sea, que no han estado dentro de sí, y que han tenido una consecuencia tremendamente traumática porque después han perdido su virginidad sin saber a quién se la entregaron en un estado de ebriedad. Eso también hay que tener mucho cuidado y también ha sido invalidante. Ahora, dentro de esto, yo quisiera decir que no solamente te perjudica un acto sexual, una violación o un abuso sexual, no solamente te perjudica en la parte sexual. Yo también quisiera contar casos que he visto pacientes mujeres, que obviamente hombres no cuentan mucho, pero he visto pacientes mujeres... Les cuesta al hombre le cuesta muchísimo sacar un poco al flote. Depende, sí, de ir a pedir ayuda porque tuvo una violación, sí, pero a veces uno cuando es más empática, o una persona que tiene más expertise o que sabe llegar, te dicen, pero quisiera decir que no solamente uno se limita con una violación o algo así a un acto sexual, sino que también
he visto personas, por ejemplo, destruirse la cara. Yo tuve una paciente que se sacaba se reventaba las impurezas de la cara, se pelaba, se cortaba el pelo y a pelarse el pelo así al máximo, se sacaba los pelos entre piernas, se pasaba láser en la cara, hace una cosa ya pero obsesiva y estaba desesperada porque no sabía por qué hacía todo eso todo era en contra de ella, de no verse bonita, de irse, te parecía que ella tenía un casco, y lo que descubrimos en la sesión era que cuando ella tenía como 6 años, la nana abusaba sexualmente de ella, pero ella no sabía, porque ella estaba casada ahora, tenía hijos y tenía una vida sexual buena, pero eso se había desplazado a una agresión a los 35, 36 años, que ella permanentemente dañaba su cara, dañaba su rostro, dañaba sus piernas, y obviamente se sacaba todo lo que tenía que ver con... La autoagresión, ¿eh? La autoagresión, pero esta era una autoagresión no de corte, sino que era tremendamente grave, hasta que pudimos descubrir lo que era. Por eso que, Óscar, yo te hablo un poco más como psicóloga, aunque a lo mejor te da como lata, pero es que yo tengo muchos casos donde no solamente la sexualidad, un abuso sexual, desde la mirada, desde la grosería, desde el que te toquen, desde te roben tu inocencia, repercute en la sexualidad de la persona, sino que también va a repercutir en la autoestima, en la seguridad en sí misma, hasta enfermedades tan graves como, e incluso yo me atrevería a decir hasta el cáncer, alopecia, esta niña que se estaba pelando, rapando. Bueno, lo que pasa, mira, normalmente en estos casos te vas a dar cuenta también que lo que hacen es empiezan a hacerse como una triconodosis, empiezan a generarse como enredos en el mismo cabello y arrancarse mechones y van generando como alopecias. Sí, alopecia. Y esos tipos de alopecias que son extraídas, que son por mecánicas, por extracción, de verdad que crean un daño impresionante después al crecimiento, y esto en verdad se convierte en una obsesión que luego no pueden parar. Yo me recuerdo en el Canal 13 tiempo atrás, cuando pasó así, que nunca indagamos más allá. No indaguemos por qué hacía este tipo de resultados, por qué hacía este tipo de daño que se hacía aparentemente, pero en su momento, bueno, quiso un cambio, se le hizo un cambio y se veía guapísima, se veía fantástica, pero bueno, es un tema, un temón, yo diría un temón. Bueno, aprovechando eso, es importante decir que si hay personas que nos están escuchando y que de repente no saben por qué no pueden tener una relación sexual buena, por qué tienen este tipo de enfermedades como la rigidez vaginal, que era ¿cómo se llama? Vaginismo. ¿Por qué no desean casarse ni tener una relación con un hombre porque tienen miedo de que las toquen y no saben el por qué? O simplemente algún trastorno, que tengan alguna enfermedad donde no ha habido médico que no haya podido encontrar a través de una resonancia, a través de un examen, a darle una explicación lógica, lo que puede haber detrás de eso. Puede haber un abuso sexual, puede haber incluso algo que no necesariamente sea un abuso, sino que cuando chicos, como decía, con el hermano o con el primo, jugaron y pasaron cosas que la hizo sentir culpable hasta el día de hoy y sucia, y en el fondo se programó bloqueándose inconscientemente para no dejar exacerbar sus deseos sexuales como un castigo. Es tremendamente importante lo que estoy diciendo, porque a veces pasa y no saben cómo significar el actuar, la conducta que tienen, o simplemente una enfermedad que es tan simple como una enfermedad, como tú decías, la alopecia, que se tiran el pelo, o una enfermedad de trastornos, dolores de cabeza que tienen permanente, o colon irritable y que no encuentran la razón de ser, y que detrás de eso lo que se esconde es alguna conducta incluso de uno que la tiene oculta porque se siente hasta el día de hoy sucia de que hizo algo malo, y cuando no hizo absolutamente nada malo, sino que hay una inocencia. Hay muchos primos que abusaron de las primas hermanas, que tenían 18 años, la niñita tenía, ponte tú, 7, 8 años, y que ella no sabía lo que estaba pasando, fueron amenazadas. Entonces es importante poder sí, hablar, o luego se les genera una conducta. Yo recuerdo también la experiencia de una chica que precisamente, efectivamente, se había metido con el primo, con tal y cual, y después su conducta era que lo tenía que hacer con demasiados hombres y tenía que generar, empieza a haber una diferencia de... Cuando se exacerba la parte, se erotiza. Sí. ¿Tú sabías eso que pasa en lugares, por ejemplo, pobres, donde hay más pobreza, donde no tienen un hogar, donde viven hacinados todos juntos, en un lugar chico, donde el padre con la madre tienen que tener relaciones sexuales porque no tienen espacio, y donde no tienen cuidado frente a los hijos, empiezan a despertar la pulsión sexual a temprana edad de los hijos,
donde empiezan a darse cuenta y a sentir sensaciones. Y eso es lo que va pasando a veces, que en esos mismos lugares tan chicos estos niños empiezan a exacerbar, y muchas veces las conductas de los violadores o los tipos que tienen exacerbada la parte sexual viene de una violación, viene de un abuso, o simplemente viene donde los padres no tuvieron cuidado con la parte sexual y erotizaron la sexualidad de los hijos o de las hijas, y que en el fondo no tienen un filtro. Por eso ahí llegamos a la parte ya del adulto, que es lo que habíamos dicho, que ahí ya se empieza a generar toda la mezcla, toda esa bola de nieve que vino, que si no fue tratada desde pequeños, cuando ha venido la carencia de pequeño, pasó una adolescencia improvisada, que ellos mismos empiezan a coger sus mitos y sus leyendas, y finalmente acaban con un problema realmente ya que se convierte en algo físico, y que realmente es la pareja finalmente la que se lleva la culpa. Ahora, ¿qué te parece, Alexandra, si aprovechamos de dar un parón de 2 minutos para que podamos recordar a la gente que nos pueden consultar al fono 22 25 25 649? Repito, 22 25 25 649. Y obviamente, hoy lunes 15 de agosto, que estamos días de descanso, día de estar tranquilitos, bueno, que se animen un poquito para ver con nosotros. Recuerden, no tienen por qué dar su nombre real, pueden cambiarlo, pueden poner cualquier tipo de nombre para que puedan conversar con nosotros y nos puedan contar un poquito de sus experiencias, y obviamente con Alexandra, que nos puedan ayudar un poquito desde la parte de la psicología. Aquí tengo un llamado telefónico. ¿Tienes un llamado? Sí. A ver. ¿Aló? 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 Hola. Hola, ¿con quién hablo? Paula. Paula. Dale, Paula, ¿qué edad tienes? No importa quién ve, o sea, la edad sí, el nombre puede ser inventado, Paulita. Ya, yo voy cerca de los 40. ¿Aló? Aló, acá estoy escuchando que va un poquito diferido, está cerca de los 40 años. Sí. Ya, casada. ¿Aló? Sí, bueno, yo soy separada 2 veces. ¿Ya? Tengo pareja, y cuando chica yo fui abusada por mi abuelo. ¿Ya? Abusada cuando, Paulita, para que nos explique, abusada es lo que estábamos diciendo, tocada, ¿cierto? Sí, sí. Ya. ¿Eso nunca lo conversaste con nadie? Cuando ya estaba grande, cuando ya... No. Sí. Cuando mi abuelo falleció, de ahí se lo... ¿Cómo te afectó eso en la vida? O sea, si tú estás llamando, ¿eso te ha afectado en tu vida diaria con tus parejas? Yo creo, porque en el fondo fracasé con matrimonio, entonces en este momento estoy sola criando a mi hijo. ¿Tú crees que el fracaso es producto de eso? Asocio yo comenzando escuchándote a ti hoy día en el programa. A ver, cuéntanos un poco acá con Oscar, ¿qué es lo que te ha pasado con tus 2 parejas? Porque también puede ser que tú hayas buscado parejas disfuncionales. O tú no has tenido deseo de tener mucho sexo con ellos, por eso has fracasado. No, mira, coincidió que las 2 se fueron con mujeres más jóvenes. Te estoy diciendo, a ver, por ejemplo, mi primera pareja era una alumna. ¿Ya? Y la segunda pareja, algo similar. También la chica había cumplido recién 18. O sea, te dejaron por 2 personas muy jóvenes. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta, Maurita? ¿Cómo tuviste tú la parte sexual después del abuso con tu abuelo? ¿Era una persona que siempre tenía deseos sexuales o te costaba comunicarte con ellos, entregar tu cuerpo con ambos cuando estuviste en las relaciones diferidas? La pareja me costaba. Ah, ya, o sea, ¿tú crees que te repercutió el abuso sexual en no tener una sexualidad normal? Menos con la primera pareja, sí. Ya, ¿y qué es lo que qué quieres preguntarle, Oscar? ¿Quieres preguntarle algo? Espérate un poquito, Pablo.
Paula. Oscar. Dale. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una consulta, bueno, por desgracia, en lo que tú me comentas, en los dos casos tuviste la experiencia de que tus exmaridos o exparejas se fueron siempre con gente más joven. Sí. Ya, ok. Pero hay una cosa que tú me decías de que también teníais problemas a la hora de tener relaciones, por ejemplo, a ti no te apetecía tener relaciones sexuales. Sí, con la primera pareja que tuve estuve como más de 10 años y era como obligarme a... La segunda. Era como, esto lo tengo que hacer porque era mi marido. ¿Y la Pero segunda? no me pasó con la segunda persona. Ya, ¿y con la segunda, por ejemplo, te pasó exactamente lo mismo? Pregúntale, no. Aló, disculpa, Paula, ¿y con la segunda te pasó lo mismo? No. No. Con la segunda tú segunda sentías... No sentía lo mismo. Ya. Con la segunda tú sentías que tenías un poco más de deseo, mayor compenetración, etcétera, etcétera. Sí. Ya. Bueno, pero igualmente, a ver, es curioso porque lo que no podemos decir que por esta circunstancia también tú te sientas culpable porque ellos hayan ido con gente más joven, eso no tiene nada que ver. O sea, en el concepto de la edad, a lo mejor ellos estaban demasiado en el contacto de gente mucho más joven, que a lo mejor coincidió esa situación. Pero lo que sí que es importante, el que lo puedas conversar. Yo ahora a Alexandra te lo voy a pasar para que puedas conversar, porque Paula, es muy, muy importante que tengas claro que esto no es un tema negativo a tu persona, sino que esto es una parte que tienes que esclarecer, que tienes que sacar de ti, porque tienes todo para ser feliz y tienes todo para ser una mujer en la cual se satisfaga al máximo y disfrute de lo que es la sexualidad, que es algo increíble, siempre que venga de la mano del cariño, del amor y del respeto. Ya, gracias. Paula, ¿te puedo hacer una pregunta? Me quedé pensando varias cosas. ¿A ti te influyó la parte sexual, el abuso? ¿Tú lo hablaste con tus parejas que habías sido abusada por tu abuelo? No. ¿Nunca lo hablaste con ninguna de las dos parejas? Sí, con la segunda sí. Ya. Y hoy día, ¿qué crees cuando tú estás llamando y necesitas ayuda? ¿Tú crees que este abuso, tú crees que te dejaron por esa parte, por la parte del abuso que tú no pudiste resolver? ¿Qué es lo que tú necesitas que te ayudemos? No, o sea, me culpo, sobre todo, me culpo porque yo era como muy celosa. ¿Con tus parejas? Sí, bueno, la primera pareja, así con el miedo de que me van a volver a engañar y me volvieron a engañar. Fue como eso. Ya, pero eso creó inseguridad en ti. Puede ser que el que un abuelo haya abusado de su nieta, o sea, si mi abuelo abusa de mí, en el fondo, ¿cómo yo puedo confiar en el resto, verdad? Entonces generaste una relación con tu primera pareja que además te dejó por otra, eso te dejó más insegura. Y la segunda pareja, ¿había un problema tuyo de celopatía? Sí. ¿Y tú pediste alguna vez ayuda psicológica? Porque obviamente tu estructura psicológica ya no venía bien con abuso sexual de un abuelo, con inseguridad. ¿Te hiciste ver alguna vez? ¿Aló? ¿Alguna vez pediste ayuda psicológica? No, nunca me traté. Y ahora está, ¿hace cuánto tiempo? Porque 40 años, eres joven, te queda toda una vida por delante, los 40 son como los 30 de antes. ¿No tienes ninguna pareja en este minuto? No. ¿Y qué es lo que tienes miedo? ¿De volver a tener una relación y volver a tener celos? ¿Me escuchaste? Uy, escucho malito, ¿no? Ahora, ¿me escuchas mejor? Sí. ¿Tienes miedo en este minuto de volver a tener mañana una relación de pareja y volver a sentir celo y volver a perderlo? Sí, o sea, volver a tener una relación de pareja así como proyectándome con alguien, yo creo que ella no, pero igual es como
hemos seguir sola que arriesgarse de nuevo con alguien, eso siento. ¿Pero te da miedo qué? ¿Te da miedo? ¿A quién le tienes miedo ahora de arriesgarte? ¿A volver a ser celosa? ¿A que te dejen? Ay, sí, como a pasarlo mal de nuevo. ¿Tú te apegas mucho a tus parejas? Sí, súper, sí. Hay un programa en la página, tú me sigues en Alexandra Torienta en Facebook, ¿cierto? Sí. Ahí yo he puesto unos programas en vivo que hablo de la dependencia y del apego, que lo podrías escuchar, y que este miércoles, independiente de esto, que hay una razón acá de un abuso sexual que te hace ser más insegura, voy a hablar un poco cómo no tener miedo en las relaciones de pareja. Pero el último programa me gustaría que lo escucharas, que hablo del aquí y el ahora, porque tú te estás proyectando a futuro con un miedo atroz a tener una relación de pareja y perderlo, y no sabes lo que puede pasar. Puede ser una buena relación. Lo que sí yo te recomiendo, que también puedes entrar a la página o escribirme un mensaje más rato, que lo que tú deberías trabajar es la inseguridad. La inseguridad que te creó este abuelo que abusó de ti, después que buscaste personas disfuncionales inconscientemente, como tu marido que te dejó por una más joven y por una muy joven, y después tu segunda pareja que te deja por una muy joven también, porque son mayores. O sea, no es azaroso que tú busques hombres que te van a hacer daño porque tu abuelo te hizo daño, y mientras tú no cortes ese patrón conductual, se te va a repetir en relaciones disfuncionales, y para eso tú tienes que mejorar tu autoestima. ¿Ya? Sí. Mándame un mensaje y yo te voy a mandar algunas cosas que te pueden ayudar, pero básicamente el problema ya está del abuso, pero si tú no cortas el patrón conductual de buscar hombres que te hagan daño, va a seguir una vida así y te va a prohibir entregarte a alguien. O sea, va a mejorar cuando tú te puedas sanar, donde tú puedas encontrar la seguridad en ti misma y no buscarte hombres que te hagan daño dejándote por otra. No sé si te hace sentido. Sí, bastante. Lo otro es sí, yo estaba embarazada cuando la segunda pareja me dejó, estaba como casi 6 meses. Es necesario que este niño tenga también un tratamiento, que mi hijo tenga tratamiento. ¿Cuánto tiene tu hijo ahora? 3 años. 3 años. ¿Y el papá lo ve o se fue, un papá ausente? Ausente. Y dime una cosa, me imagino que tú sufriste de los 6 meses hasta los 3 meses posteriores que nació, sufriste mucho, ¿no? Sí, fue horrible. Lo que tienes que hacer ahora es muy chiquitito, pero básicamente tratar de ser cariñosa con él, ser una madre cariñosa, pero una madre no exageradamente cariñosa ni permisiva, o sea, con ternura y con firmeza, pero darle cariño. Y si tú empiezas a ver después que tiene algunas patologías como trastornos para comer, o que ponte tú no controles esfínter a más tardía edad, o trastornos del lenguaje, efectivamente podríamos ver que se hiciera una terapia, pero puede que no influya, ya estaba más desarrollado. No, ok. Ya, cualquier cosa nos pregunta, tú me escribes. Ya, 1.000.000 de gracias por el llamado telefónico. Muchas gracias, Paula. A ti. Un abrazo grande. Chao. Chao. Bueno, este es un llamado... Ahí, creo que lo corté. Es un llamado, Oscar, bastante interesante, porque fíjate cómo un abuso de una persona adulta, y sobre todo de un abuelo, que es lo que hablábamos recién, que se da en las familias cercanas, y que interesante lo que estábamos hablando, que no solamente le afecta la parte sexual, sino que se me ocurre de lo que se dio, que ella va a buscar personas disfuncionales, porque si el abuelo abusa, tú no vas a poder buscar inconscientemente a una persona que sea funcional. Mira, la dejaron, ella, si no me equivoco, dijo que los dos... Dos casos. Y pero por niñas más, de 18 años. La última con una niña de 18 años. La verdad que Paula es uno de los casos que precisamente estamos hablando el día de hoy. Por desgracia, al final el precio lo pagan muy elevado, y el precio lo pagan ellas, que encima se quedan solas. Y a lo mejor el silencio, volvemos a darnos cuenta de lo que hablábamos. Ella no les había mencionado a la primera pareja o a la primera relación, no le hizo el comentario. Y la segunda relación, bueno, ya en un momento en el cual ella ya no estaba dominando, ya entraba con una celopatía, había una celopatía, había una situación, y este hombre pues a lo mejor no estaba preparado para tener una relación, pues como en el caso de Paula.
Pero, Yo creo... pero también ahí, analizando lo que puede servir, ¿por qué no estaba preparado? Porque a lo mejor la segunda pareja que ella escogió, también era disfuncional, y te digo por qué. Independiente de la celopatía, que esto puede servir mucho, el tipo, cómo deja a una mujer a los 6 meses, no importa ya, la deja por otra, pero se olvidó de su hijo. No, Entonces, bueno, el segundo caso es que me vuelve, mira, por eso mismo. me vuelve a decir que mi teoría está bien. Cuando una mujer, un padre, un hermano, un abuelo, un vecino, ha abusado de una niña sexualmente, o esta niña, ni siquiera con un abuso sexual, sino que en una disfuncionalidad, no va a poder nunca ir a buscar un hombre que sea sano, porque inconscientemente no está acostumbrada a eso. Entonces buscó 2 hombres que en el fondo la mantuvieron en Tenía la misma esencia. Y esto es verdad, Alexander, que se repite constantemente en nuestras vidas, que nos damos cuenta cuando escuchamos. Yo, por ejemplo, cuando voy a estas reuniones sociales que nos encontramos los amigos en la casa y empiezas a escuchar las temáticas de la gente, y empiezas a escuchar el hecho de que yo tengo mala suerte con mis relaciones o tengo mala suerte. No es un tema de malas suertes. Tenemos que ver un poquito qué es lo que está pasando con nosotros, por qué estamos atrayendo este tipo de relaciones y cómo repetimos patrones. Porque cuando empiezas a repetir patrones, es lo que decíamos, está el patrón del Robin Hood, el que quiere ser salvador de todas aquellas damiselas que fueron abusadas, dañadas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está buscando este Robin Hood en verdad? ¿Ser salvado o salvar? Aquí es un tema que nos quedará para otro programa también. Y después nos encontramos con las mujeres que buscan este tipo de hombres que escapan de los hombres normales, porque de los haylos, y se buscan constantemente la misma piedra. Pero a nivel inconsciente. Sí, no. Sí, esto... Y eso es, sí, no, lo que te quiero decir, a nivel inconsciente, porque no han sabido tener otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque ya llevamos 1 hora, ahora viene la parte más buena dentro de lo negativo y todo. Primero, buena con G, buena, esta es buena. Primero hacer lo que hizo Paula, que es un tremendo ejemplo, que haya llamado por teléfono y haya dicho, yo fui abusada por mi abuelo. Hay millones el reconocimiento. Sí, hay millones de mujeres y millones de hombres, porque no estoy dejándolos fuera porque también son abusados. Y también hay niños que son abusados por mujeres, que han sido abusados y que si están escuchando, por favor, no tiene nada de malo, no carguen con una culpa porque eran niños. Pero si no nos tenemos que ir muy lejos, Alexandra, Caradima, el concepto de Caradima, cómo afectó, etcétera, etcétera, cómo le afectaba a él sexualmente, etcétera, etcétera. Si nos vamos a ver los casos que fueron bien concretos y en la sociedad que llamaron tanto la atención, pero que ha sido, por desgracia, y vuelvo a reiterar, por desgracia, más común de lo que la gente cree. Bueno, retomando lo que estaba diciendo, que es re importante, lo que estaba diciendo Oscar, que hombres fueron abusados incluso por cura y todo, pero no me quiero meter en ese tema, sino que quiero entrar a una cosa que es mucho más profunda. Ya no sacamos nada con culpar, sino que hoy día, al igual que cuando estamos en un hogar disfuncional, no sacamos nada con culpar a nuestros padres, ya fueron abusadas, ya les pasaron situaciones traumáticas, llevan hombres y mujeres un peso por alguna cosa disfuncional que pasó en lo sexual. Es hora de abrirse, es hora de pedir ayuda. Yo sé que hay gente que no tiene muchos recursos económicos, hay COSAM, que son los centros de psicológicos de las municipalidades que a veces ayudan y que se puede abrir. Sé también que lo atienden una vez al mes y que claro, sería trágico que ustedes fueran a abrir una cosa como esta, es decir, yo fui abusada o abusado y en un mes más se sigue atendiendo el caso. Pero hay programas como este que pueden pedir ayuda, que pueden escribir y que se puede trabajar. Ahora, en mi caso particular, yo les puedo recomendar cómo trabajarlo. Está la hipnosis, que es una tremenda herramienta que puede ayudarlos a reestructurarse desde el inconsciente y a sanar este tipo de heridas que están arraigadas y enquistadas en el inconsciente y que le están perjudicando tener una vida sexual placentera, el sacarse la culpabilidad, el poder desbloquear, como decíamos al principio con Oscar, que hay situaciones traumáticas sexuales que están bloqueadas y que aún no sabemos qué es lo que nos está pasando con ciertas enfermedades psicosomáticas que no entendemos la raíz de esa enfermedad. También está el MDR, que yo particularmente lo trabajo y que hay psicólogo acreditado y que se puede buscar en internet, que es lo que es el EMDR, que es a través de los movimientos oculares y sonidos bilaterales y sensaciones kinestésicas, que uno va reprocesando situaciones traumáticas y que va liberando y limpiando. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de todo esto cuando niña,
pero no puedo dejar de pensar que he visto algún par de casos de personas que son ya mujeres de 25 años que se han curado y que fueron a una fiesta y que en ese grupo hombres que eran, entre comillas, sus amigos, se la llevaron a su casa con 25, 26 años y amigo que uno confiaba y en el estado de ebriedad fue violada. Y que esa persona hoy día puede estar pasando muy mal y que básicamente, gracias a Dios, llegó a esta consulta en este caso y puede llegar a otro tipo de consulta, porque también hay montones de psicólogos que están acreditados y certificados con el EMDR y que uno puede trabajar a veces con terapia cognitivo-conductual, con el EMDR y con hipnosis para sacar a esa persona de estos traumas más rápidamente y poder darles una vida digna, una vida donde se puedan conectar con su pareja, porque también, tú sabes lo que pasa con la pareja cuando la mujer ha tenido una situación traumática, a veces los hombres no entienden. Al contrario, encima, no la apoyan. En vez de apoyarles, lo que hacen es sentirles culpabilidad, mayor culpabilidad. Claro. Y aquí es importante. O hacerla sentir sucia, fíjate. No, por eso mismo. Entonces, hay un punto que es importantísimo, y sobre todo para los que nos están escuchando, que a lo mejor han tenido esta experiencia o tienen a su pareja que hoy por hoy les confían algo que les fue doloroso, que tal vez nadie de la familia lo ha sabido y que en la compenetración, en el reconocimiento, en la forma de estar con la pareja, les dan ese tesoro. Por favor, seamos conscientes de la dificultad, porque cuando se llega a hacer una mención así tan dolorosa de algo o de una experiencia tan traumática como es esta, tenemos que ponernos en un papel, primero, si nos la bancamos. Eso para empezar. Porque esto también tenemos que ponerle dos partes. Una... Es que ¿quién se puede bancar algo así? Nadie. Pero no, espera. Me refiero a bancar en el aspecto en que yo como pareja, cómo yo abanco la situación, porque a lo mejor aquí va a tener que haber un tema de jugar, que la pareja en especial sea tratada. Uno, para ser receptivo y tener las herramientas suficientes para cómo ayudar a la pareja. Y la otra es la persona que va a tener que tener ese tratamiento para entender que elimine cualquier tipo de posibilidad de culpabilidad y pueda hacer. Entonces, es un tratamiento de ambos, pero que ahora, empieza no por siempre, Óscar, perdón que no siempre, para que no se malinterprete, no estamos aconsejando que siempre le cuenten en la pareja, porque hay que tener una muy buena relación de pareja, hay que tener mucha confianza y hay que saber cómo va a reaccionar esa pareja. Si no quieren hacerlo, no lo hagan, pero sí pidan ayuda a un psicólogo o a una psicóloga con la cual se sientan en plena confianza y le den la seguridad, porque hay que tener mucha empatía con la psicóloga, el psicólogo, para poder abrirse y abrir una herida tan grande como esta. Y espérate, que también quiero decir y dar un consejo, no vayan con cualquier charlatán, porque a veces las personas caen en terapeutas que no son psicólogos, o en chamanes, o en personas que tienen energía, o que tienen la sanación de no sé qué, y que ojo, o en personas que hacen hipnosis, pero que no son psicólogos. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo un psicólogo que sea psicólogo y haga hipnosis que un hipnoterapeuta que no es psicólogo. Porque cuando tú abres una herida tan grande como de una violación o de un abuso y estás con una persona que hizo un par de cursos de hipnosis, no tiene las herramientas para poder contener y abrir y trabajar ese trauma. Es muy peligroso y lo digo. A mí yo tengo mucho cuidado porque cuando se abren cosas que en hipnosis tengo que tratar de que el paciente se vaya muy bien, porque imagínate si se me suicida en la esquina, porque uno no lo vuelve a ver hasta 15 días más o una semana después. Entonces, no vayan a cualquier charlatán o cualquier persona que se hace. Y esto lo digo porque tuve una conversación anoche con una persona muy cercana que necesitaba ayuda por una serie de traumas. Y es muy cercana a mí. Y conversando me dice, encontré una súper psicóloga. Y esto te lo voy a contar a ti y en público y en vivo para que ayude. Entonces me hizo una regresión, me hizo unas cosas de no sé qué, no sé cuánto, y le dije, pero cuéntame cómo trabajaste la regresión, cómo trabajaste los traumas. Esta persona también fue una persona que fue abusada. ¿Y cómo trabajaste todo esto y todo? Y me dice esta niña que conozco, pero me dice, no, ¿te puedo decir la verdad? Dime la verdad. No es psicóloga. ¿Cómo? No es psicóloga. La busqué por internet, etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando mal de esa persona.
la tiene contenta, le está haciendo bien, pero está abriendo cosas que a lo mejor no debe abrir porque no tiene estudios, es una persona que hizo un curso, y que a veces nosotros los seres humanos, por buscar soluciones rápidas, caemos en manos de personas que no tienen una expertise y que pueden abrir cosas que puede ser, pero tremendamente, una caja negra. Así que, por favor, tengan cuidado. Esa caja de Pandora, la caja de Pandora que una vez abierta nunca sabemos cómo va a explotar o cómo va a generar. Sí, toda la razón, Alexandra, y sobre todo porque nos encontramos en una época que cada día el ser humano me sorprende mucho más. No sé si a ti, yo creo que tú te lo encuentras cada día más que yo. Y cómo realmente... volviendo a lo que estábamos tocando, la importancia en que cuando hay ese reconocimiento, cuando esa persona empieza a abrirse, ya sea con la pareja, ya sea con la familia, e incluso imagínate el dolor que se llega a generar cuando, me imagino, en el caso de Paula, que se haya hablado con la mamá o se haya hablado de tal que, oye, me pasó esto con el abuelo. El abuelo no que se ya habla. No. Pero imagínate si entran y te encuentras que la familia encima no te cree. Sí, pues, eso pasa. Y aquí Por empieza eso a ver, callan. y empieza a ver aquí el sentimiento de culpa es el doble, el triple y el cuatriple. Entonces es muy importante, por favor, que seamos responsables de estas circunstancias. También que siempre hablamos del prójimo, el prójimo lo tenemos más cerca que nunca, que es la familia, que sepamos apoyarnos en estos momentos, en estas situaciones, y sobre todo cuando el trauma se nos ha hecho incompatible en todo y nos damos cuenta de una veracidad, de un concepto tan textualmente. Otro punto importante es que, y también el perdón, es tremendamente sanador el poder perdonar, porque creo que cuando un abuelo o un padre o un hermano abusa de una hija o de alguien cercano, estamos hablando de que alguien está enfermo. El punto es soltarlo y poder sanarnos. Pero quiero decir algo más importante todavía. Hay muchas mujeres que tienen mucho rencor con su madre porque fueron a contarle a su madre que fueron abusadas por su tío, que fueron abusadas por su padre, y la mamá, en el fondo, para los ojos de su hija, hizo caso omiso. Lo que quiero decirles es que se ha comprobado, y la ecuación es así, y a lo mejor ustedes me están escuchando y van a encontrar razón, muchas madres que no escucharon a su hija o que no le dieron la importancia es porque también fueron abusadas. Siempre cuando una madre no es capaz de contener a una hija es porque sufrió un abuso en la infancia también. Y obviamente que cuando la hija va a pedir ayuda, a contar que el tío abusó de ella, abre una herida tremenda en la madre y la madre no sabe cómo contenerla. La ecuación es así. Una hija que fue abusada, generalmente cuando la madre calla o no la contiene es porque también ha sido abusada. Bueno, les digo que si necesitan saber más, yo voy a hacer el podcast y lo voy a subir más tarde. Pueden escribir a contacto@alexandratorienta.cl, a contacto@alexandratorienta.cl, o pueden mandarme un mensaje por Facebook privado. Y nos encontramos el próximo miércoles en Alexandra Te Orienta con un programa nuevo de psicología. Quiero agradecer la participación y la gente que está escuchando. También sabemos con Oscar que no todo el mundo va a llamar porque a veces se le hace difícil. A lo mejor recién hay personas que están empezando a madurar, que fueron abusadas, que tienen este problema y que todo lo que dijimos le hace sentido y que pueden pasar 24 horas, 48 horas y semanas para que empiecen a tomar conciencia. Antes que tú te despidas, yo termino de despedirme dándole un saludo a Radio Las Garzas, a Radio Urbana, a todas las personas desde Arica a Punta Arenas, a la gente que nos escucha fuera también de Chile, a las personas que van a entrar más tarde por el podcast, y recuerden que estamos para ayudarlos y que lo que necesiten, sobre todo en un tema como este, pueden escribir y pedir ayuda. Así que les mando un abrazo gigante, un buen comienzo de semana. Recuerden que el aquí y el ahora es importante y que la positividad nos ayuda a dejar atrás muchas cosas que de repente son disfuncionales. Muy bien, Alexandra, y efectivamente despidiéndonos de este maravilloso día 15 de agosto en el cual hemos vivido un episodio de los traumas dentro de la sexualidad y el dolor que se genera con estos traumas que por desgracia siempre están invictos, que están ahí resguardados en la oscuridad, haciéndonos latente cada día el dolor que uno vive en esa incomprensión. Y que una vez
se descubre, encima somos enjuiciados de una manera cruel y fatal. Con lo cual es importantísimo que, como bien ha dicho mi compañera Alexandra, el día de hoy, reconocimiento, comentarlo, especialistas que nos puedan echar una mano, pero ante todo de mi parte, mucho cariño, mucha fuerza, mucha energía para toda esa gente. Todo se puede, hay que vivir, como dice Alexandra, el aquí y el ahora, porque es el presente y es el regalo que Dios nos ha dado para poder seguir viviendo. Y nosotros nos encontramos nuevamente y nosotros nos encontramos el próximo lunes con toda la fuerza, con el entre tú y yo, hablando de sexo, y hablamos de sexo. Y por mi parte yo me despido, ha sido un placer, muchísimos besos de algodón a todas, abrazos de algodón también para todos, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Entre tú y yo hablamos de sexo, junto a Alexandra Vidal y Óscar Mancilla. Un espacio de ayuda, orientación para adquirir más conocimientos y también resolver problemas de patologías o distinciones sexuales. Entre tú y yo hablamos de sexo. Nos encontramos el próximo lunes desde las 18:30 a 19:30 horas. Entre tú y yo hablamos de sexo. Hasta pronto.